Bien, seguimos con la serie Haga lo que Dios le pide en su iglesia. Haga lo que Dios le pide en su iglesia. Ya saben que después vamos a ver, haga lo que Dios le pide en la familia, en su familia, haga lo que Dios le pide en el mundo, cómo tenemos que andar en el mundo, y después cómo haga lo que Dios le pide para permanecer firme en la fe en Cristo. También vamos a hablar, esa es otra serie. Entonces estamos estudiando capítulo 4, 5 y 6 de Efesios, entonces estamos ya en el capítulo 4, vamos avanzando. Recuerden que, como predicamos expositivamente, vamos hablando en cada uno de estos capítulos de la Biblia, que vamos libro a libro. Ahora, tengo que aclarar que no siempre el que va libro a libro, versículo a versículo, es expositivo. A veces se convierte muchas veces en un comentarista, pero no es positivo, pero no siempre es así. La semana pasada hablamos de qué significa que Cristo dé dones a la iglesia. ¿Ven? ¿Recuerdan? ¿Qué significa que Cristo dé dones a la iglesia? Y entonces hablamos qué significa que Cristo es Señor. Y explicamos todo eso. Y en segundo lugar significa que estamos capacitados. Y también explicamos todo este asunto. El tema de hoy lo he titulado La misión principal del pastor en la iglesia. ¿Me está escuchando? La misión principal del pastor en la iglesia. Y de seguro que usted en esta mañana ya está pensando, ese tema no es para mí. Parece que el pastor se equivocó de escenario. Ese tema es para pastores. Ese tema no tiene nada que ver conmigo. Seguramente eso es lo que está pasando ya en su mente en esta mañana. Pero yo tengo que decirle, es un error si usted ha pensado ya ligeramente eso, porque este tema sí es para usted. Sí es para usted. Usted dirá, pero bueno, yo no soy pastor. Sí, usted no es pastor, pero es necesario que usted conozca todo el consejo de Dios. Por lo tanto, este tema es para usted. Es una de las ventajas de predicar positivamente la palabra, porque el Señor nos va guiando cada domingo a un tema diferente, con el mismo texto. Ahí no hay lugar para que usted piense, oye, el pastor me la echó. No, nosotros vamos positivamente y el Señor va hablando cada día con lo que Él quiere para su iglesia. Entonces no estoy en un escenario equivocado. Lo que pasa es que este tema le va a ayudar a usted a comprender, a tener una idea de lo que es ser el pastor de la iglesia, y le va a ayudar a sacar la idea errónea que al cual muchas veces las iglesias meten en los pastores y los ponen a hacer cosas que no es realmente la misión propia de ellos. Muchas veces el pastor por desconocimiento, otras veces por llevarle la venia, digamos así, a los hermanos. Entonces, este tema es para usted en esta mañana. En la declaración de fe bautista tenemos un punto tocante con respecto al pastor, y voy a permitirme leer esto, hermano. Quiero que usted preste mucha atención. Mire lo que dice. El pastor es una persona que, segura de su llamado divino al ministerio pastoral, bajo la dirección del Espíritu Santo, sirve a la iglesia local como, y subraya bien, sirve a la iglesia local como entrenador, como coordinador y entrenador de un grupo de discípulos. ¿Puede ver? Sirve a la iglesia local como coordinador y entrenador de un grupo de discípulos. Ahora la pregunta es, puede que usted se está haciendo ya la pregunta, servir como entrenador, servir como coordinador,
¿Es realmente la tarea, es realmente la misión propia o la misión principal del pastor en la iglesia? Sí, servir así. Puede ser esa la pregunta que está en su mente. ¿Y dónde quedan las visitas pastorales? ¿Dónde quedan? Aquí en nuestra declaración de fe está diciendo que sirve como coordinador y entrenador. Está delineando, dice coordinador y entrenador. ¿Y entonces dónde quedan las visitas pastorales? ¿Dónde quedan? ¿Dónde quedan las llamaditas? ¿Dónde quedan las risitas del pastor con los hermanos? ¿Dónde queda el chocholeo del pastor con los hermanos? ¿Dónde queda todo esto? ¿Dónde queda el jueguito del pastor con los hermanitos? ¿Dónde queda todo esto? ¿Dónde queda esa personalidad arrolladora? ¿Dónde cuál? Tal vez el pastor se sienta horas y horas con el hermanito. ¿Dónde queda la charlatanería con el hermanito y el tomar café y el pasarla bueno, un buen tiempo? ¿Dónde queda todo esto? Hermano, ¿qué piensa que si el pastor no lo visitó? Si fue otro hermano, no el pastor a visitarlo, la iglesia está descuidada, el pastor tiene la iglesia descuidada. Y allí el pastor tiene que irse sentado 2 horas, 1 hora, tantas horas con el hermanito para tomar cafecito, reír, pasar allí un poco, perderme la expresión, como dicen los jóvenes, bacaneados. ¿Dónde queda todo esto? ¿Dónde queda el toquecito constantemente del hermano, la palmadita? Tú puedes, eres un campeón, vamos para adelante, tú eres bueno. ¿Dónde queda todo esto? ¿Dónde queda? Esa risita del pastor con los hermanitos. ¿Dónde queda todo esto? Si lo que está delineando aquí es esto, ¿dónde queda eso? ¿Cuál es la misión principal realmente del pastor en la iglesia? Ahora, no quiere decir que el pastor no visite a un hermano, no quiere decir que el pastor no llame a un hermano, no quiere decir que el pastor no se ríe con un hermano, no quiere decir que el pastor no se tome un café con un hermano, pero a veces eso es lo que llamamos ministerio pastoral. Y si el pastor no hace nada de esto, no es pastor. ¿Dónde queda esto? A veces el pastor es como un odontólogo. Ay, el hermano me dolió aquí el pastor. Allí está el hermanito, a ver qué le pasó. Le dolió un pie, le dolió una mano, le dolió qué pasó, le tiene doliendo unas muelas. ¿Qué pasó con él, hermano? Bueno, aquí estamos, hermano, aquí está la cosa, aquí estoy. Si está detallando que la misión principal, pastor, es coordinar y entrenar, entonces, ¿realmente es así? Como se delinea allí la declaración de fe.
mirar qué nos dice la Biblia. Vamos a mirar. Y quiero que me acompañe ya a Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Y miremos qué nos dice la Biblia aquí sobre esto. Tal vez ustedes dicen esta mañana, yo estoy confundido realmente. Estoy confundido por esto. Dice el texto, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No voy a detenerme esta mañana a hablar de este listado de 5 oficiales al cual menciona aquí el texto. Es un error que cometen los movimientos pentecostales al decir que los ministerios son 5 y que hay que restaurar los 5 ministerios porque están olvidados por la iglesia de corte tradicional. Es un error porque en primer lugar Pablo nada más menciona más de 20 oficiales en este texto y en otros. O sea, centrarnos a decir que solamente son estos es un error. Ahora, no me voy a enfocar en todos estos oficiales que están aquí, me voy a enfocar en uno o dos, si podemos decir uno, pero puede que tenga carácter de 2 oficiales. Pastor y maestro, ahí me voy a enfocar esta mañana. Y quiero decirles que voy a considerar esta mañana 3 aspectos fundamentales de este oficial. En primer lugar, su designación. En segundo lugar, su misión propia. Y en tercer lugar, los resultados de su misión. Allí me voy a enfocar en esta mañana. Entonces consideremos pues, hermano, en esta mañana la designación del pastor. Es un punto muy importante que la iglesia pueda conocer, la designación del pastor. Ahora la pregunta es, ¿quién designa a los pastores de la iglesia de Cristo? ¿Quién los designa? Esa es una pregunta. ¿Quién? Nota lo que dice el texto. Y él mismo constituyó a unos pastores, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El texto nos dice claramente, hermanos, que quien designa al pastor en la iglesia es Cristo mismo. Pablo dice con claridad, dice que él mismo constituyó por su supremo poder, por su suprema autoridad, él mismo ha constituido a la iglesia de los pastores. Los pastores del cual el texto está hablando, hermanos, son pastores que él mismo ha constituido. Y tengo que decir algo más aquí, y es que estos pastores al cual él ha constituido son los pastores que él le ha dado dones para ejercer este ministerio. A esos son los que él constituye. A esos son los que él constituye. En el texto, mire usted que habla los pastores y maestros, y estos pastores y maestros comparten un mismo artículo. Cuando habla de pastor y maestro, entonces comparten un mismo artículo. Entonces lo que está implicando aquí es que la palabra pastor y la palabra maestro puede referirse a una misma persona. En cuanto no quiere decir que no haya maestros, hay maestros que no son pastores, pero todo pastor es un maestro, debe ser un maestro.
debe ser un maestro. Entonces claramente el texto sugiere aquí que pastor y maestro están en un mismo grupo, o sea que cumpla una misma función en este caso. Pastores maestros, pero maestros que no son pastores también los hay. Ahora, estos pastores eran pastores que estaban fijos en la iglesia y ellos servían en una congregación de manera permanente. Hay en cierta ocasión yo oí, hablando de que es el Señor quien designa a los pastores, oí de un pastor, pseudo pastor, tenía que decir yo, que este hombre trabajaba secularmente y un día le dijo a alguien, yo veo que eso del oficio de ser pastor es lo mejor, eso es lo mejor. Los pastores ganan mucho dinero, ellos tienen mucha plata. Entonces, yo voy a dejar mi oficio y voy a volverme pastor, voy a convertirme en pastor. Y entonces ahora podré tener mucho dinero como tienen los pastores. Y efectivamente él se fue, buscó un local con la plata que tenía, estableció una iglesia, compró sillas, puso allí el nombre de la iglesia y gente comenzó a llegar. Y después de un tiempo había mucha gente allí. Había mucha gente allí. Este pastor falso ahora decía cualquier tontería y usaba la Biblia para eso y la gente llegaba y le creía. Y el único fin con la cual él puso eso allí fue para el lucro. Déjeme decirle que ese pastor falso, en primer lugar, un día tiene que dar cuentas a Dios y este pastor falso irá al infierno. Ahora, lo que él hace allí, seguramente algunos, porque la palabra de Dios no va vacía, algunas personas a lo mejor se convertirán a Cristo, creerán en Cristo, se convertirán a Cristo. Ahora que está saliendo que este falso pastor se está convirtiendo en un puente para que alguien pase, pero él mismo está perdido. Y lo que sucederá también es que muchos de los que están ahí, de los verdaderos creyentes, al creer en Cristo saldrán de ese lugar, saldrán de esa sinagoga del demonio, y ese pastor se quedará allí, ese falso pastor estará allí, sí, efectivamente, con un grupo de personas que tampoco nunca conocerán la verdad de Cristo. Por lo tanto, ese grupo no se le puede llamar una iglesia de Cristo. Ese grupo entonces seguirá viviendo su vida normal, estarán allí, tendrán un encuentro, orarán seguramente de una manera errónea, cantarán de una manera errónea, tendrán una predicación llena de tonterías y luego saldrán allí y así se pasarán todo el tiempo, pero eso no es una iglesia del Señor. Pero sí, ese sinvergüenza hombre los trasquilará y a lo mejor los escribirá de tal manera que ellos un día tendrán que salir de allí corriendo. Ese pastor no es designado por el Señor Jesucristo, es un falso, y así hay muchos. Pero no es nuevo. En la antigüedad siempre surgieron, paralelo a los hombres que Dios ponía en la iglesia, surgían hombres falsos. Por supuesto que si un cristiano verdadero llega allí equivocadamente, decir no tengo dónde congregarme y voy a ir allí, porque algunos creyentes andan buscando la iglesia que está cerquita de su casa. Entonces llegarán allí y si es verdadero creyente mirará y dirá, no, yo aquí estoy en el lugar equivocado, esto aquí no es nada, y saldrá otra vez corriendo de allí, porque nada de las prácticas de allí, cuando usen la Biblia, realmente es bíblica. Hermanos, escuchen bien esto, no son los pastores, no son los diáconos, no son los ancianos que designan pastores para la iglesia. No son ellos. Tampoco es la iglesia
iglesia misma que designa pastores para la iglesia. No es. Es Cristo mismo que designa a sus pastores para sus iglesias, al cual Él es la cabeza de la iglesia. Mucho menos son, hermanos, esos famosos apóstoles, esos falsos apóstoles, esos falsos maestros que predicen de su propio corazón. Mucho menos ellos son los que establecen pastores para la iglesia. Ellos no pueden hacerlo. El único que tiene la autoridad suprema para establecer pastores a la iglesia es Cristo. Él es el que designa pastores. La iglesia verdaderamente, la iglesia verdadera, la iglesia bíblica es solamente un instrumento al cual aquellos hombres que Dios ha llamado y ha designado al pastorado, la iglesia los acompaña y los envía bajo la dirección misma del Espíritu Santo para que ellos hagan la labor que el Señor les ha llamado a hacer. Eso es el papel de la iglesia, no es otro. Entonces estos falsos apóstoles que hay por ahí, estos falsos profetas, no pueden designar pastores. No son esos papapastores que designan pastores a la iglesia. Y cuando hablo de papapastores se refiere a esos pastores que el papá es pastor y luego el hijo termina siendo pastor porque el papá lo designó pastor, y luego el nieto termina siendo pastor porque el otro también lo designó pastor, y es una dinastía de pastor donde cada uno va asumiendo el pastorado porque el otro se lo va poniendo. Y algunos de esos que están allí designados como pastores son personas que andan una vida desastrosa porque nunca son pastores. Dios no los ha llamado a ser pastor, lo llamó el papá pastor y lo puso allí. ¿Sabe? En la actualidad se oye de esos falsos profetas que van a las iglesias y entonces dicen: el Señor me está mostrando que tú eres un siervo de Dios. El Señor te está llamando al ministerio, y entonces dice el otro que está allí, incauto, dice: ay, sí, el Señor me llamó al ministerio y se va a pastorear. Y entonces sinvergüenza profeta falso lo pone como pastor y él se la cree que es pastor y no lo es. Y termina al frente de una iglesia y arruina la iglesia. Y cuando hablamos de arruinar la iglesia, en primer lugar no es porque la gente se dispersa, en primer lugar es porque enseña cualquier cantidad de errores que no es de un siervo de Dios. Ahora, yo tengo que aclarar aquí algo más en el texto, y el texto habla de pastores, no de pastoras. ¿Entiende esto? El texto habla de pastores, él mismo designa a los pastores, no está en término masculino allí, no habla de pastoras. Desde que el feminismo entró a la iglesia, tengo que decirles, hermanos, esta mañana, que las mujeres han sufrido algunas de delirio de pastora y se creen pastoras, y quien las nombra, los esposos. Los esposos, ellas reclaman el ser pastoras, y los pastores entonces las declaran pastoras, y luego se presentan en la congregación y le dicen a la hermana, a los hermanos de la iglesia: mire, aquí está su pastora. Y entonces ella se la cree, dice que es pastora. Y entonces todos los hermanos comienzan a decir: pastora, pastor, pastor, pastora, pastora, pastor. Y algunos desde el púlpito hasta dicen: saluda a su pastor. El término pastor en la Biblia siempre está en término masculino y nunca en femenino. Una mujer decía una vez: le tengo cierta rabia a Pablo porque Pablo es machista, habla de pastores y no de pastoras. Pero ¿por qué Pablo va a hablar de pastoras si el Señor ha designado pastoras? Es imposible que Pablo hable de pastoras. Yo tengo que decir esta mañana que es una afrenta contra Dios mismo
a pretender poner pastoras que Dios no ha puesto en la iglesia. Dios no ha designado pastoras, Dios ha designado pastores. No existen pastoras. Entonces el feminismo se metió a la iglesia y los hermanos abrazaron al feminismo. Y una de las maneras como el feminismo se muestra en la iglesia es diciendo: oye, pero si hay pastor, ¿por qué yo no puedo ser pastora? Si hay pastor, ¿por qué yo no puedo ser pastora? ¿Qué es ese machismo de los pastores? Y entonces la mujer comienza a reclamar que es pastora. Un pastor una vez me dijo: con ese cuento de pastora, eso quiere decir que si, bueno, así como nosotros somos pastores, entonces tenemos pastoras, las esposas, y así como entonces como el bombero es bombero, entonces tenemos a la bombera, y por ahí se va corriendo todo el cuento. Mi esposa es la hermana Ingrid. La hermana Ingrid. Y no es ninguna pastora. Dios no la llamaba a ser pastora. Entonces yo, ¿cómo voy a decirle a ustedes, hermano, aquí está la hermana Ingrid, aquí está su pastora, salúdenla, aquí está, bienvenida? De pronto que yo tengo el poder, tengo la autoridad para designar pastores. Eso no lo puedo hacer yo. Yo soy un miserable servidor, un miserable pecador, al cual el Señor sacó de allá de la inmundicia, donde estaba esclavo de Satanás, donde era esclavo del pecado, donde era esclavo de toda la suciedad, y de allá me sacó el Señor y me puso a servirle. Y ahora, ¿con qué autoridad puedo yo designo a mi esposa como pastora? ¿De cuándo acá puedo yo usurpar el lugar de Cristo para establecer, para comisionar algo que solamente Cristo puede hacer? No lo puedo hacer yo. Por su misericordia, Él me escogió y me puso, y una vez que me escogió, me puso a ser pastor. Y es por su gracia, y yo cada día tiemblo, hermano, cada día, cuando usted me ve que subo aquí, voy orando: Señor, aquí estoy, Señor, úsame, Señor, aquí estoy. Y cuando subo aquí, usted no sabe cuántas horas estaba orando, cuántos minutos estaba orando, diciendo: Señor, aquí estoy. Y cuántas veces oro para decir: Señor, ayúdame con tu palabra. Sigo por la misericordia de Dios. ¿Cómo me voy a dar, hermanos, en el aire? Decía: ahora yo puedo establecer un pastor. Dígale a mi esposa, hermana Ingrid. Una vez mi esposa me dijo: hay alguien que me llamó pastora. Y yo: pero no, tranquilo, no te vas a enojar tampoco por eso. Pero hay que corregirle al hermanito. Hay que corregirle al hermanito. Hermana Ingrid. Hermana Ingrid. Escucha, iglesia, solamente pueden ser pastores de la iglesia de Cristo aquellos pastores que Dios ha designado, aquellos pastores que Dios le ha entregado dones. Y ahora al entregarles dones para esta labor, los designa para que desarrollen esa labor. Solamente ellos pueden ser pastores. Todos los demás, escuchen bien esto, todos los demás que se llamen pastores, que Dios no ha designado, son falsos. Y todas aquellas mujeres que se llamen pastores, pastoras, sin Dios haber designado, sin Cristo haber designado como pastora, son falsas. Las mujeres pueden ser misioneras, pueden ayudar con los niños, pueden ayudar a hacer muchas labores en la iglesia, muchas labores. Aquí tenemos muchas hermanas que cumplen muchas labores en la iglesia, gloria a Dios, con todas esas mujeres que cumplen labores en la iglesia.
pero a ninguna de ellas las vamos a asignar pastora, porque no lo podemos asignar. Dios en Cristo es el único que lo puede hacer, y como Cristo no lo va a hacer, entonces ellas no pueden ser asignadas. Por lo tanto, si alguna mujer se levantara un día en esta congregación diciendo, yo quiero ser pastora, digo, usted está en el lugar equivocado, porque no hay pastoras y no podrá hacerlo aquí. Una vez una hermana me dijo, es de acá de Cúcuta, venía de Chile, y me dijo, yo quiero venirme para Cúcuta. Y yo dije, ay, bienvenida hermana a Cúcuta. Y entonces, pero quiero decirle algo, hermana, Ella me dijo, pastor, yo quiero saber cómo es la iglesia. Porque hay una iglesia bautista que han caído en este cuento. Hay una iglesia bautista que han caído en este cuento, le cuento. Y entonces yo vengo a una iglesia bautista, muy bien, hermana, claro, somos familias en la fe, gloria a Dios. Y entonces luego me dice, pero allá la iglesia me reconoce como pastora, y yo quiero saber si tengo la oportunidad de desarrollar mi ministerio aquí como pastora. ¿Quién te cree que yo le dije? Hermana, no sé qué iglesia bautista sea la que era comisionada como pastora, pero siento que aquí en la iglesia usted no podrá ejercer el ministerio de pastora. Usted podrá aquí ayudar en la escuela dominical, usted aquí podrá servir con los niños, usted aquí podrá hacer algunas funciones, pero no podrá servir como pastora. Usted no se podrá montar al púlpito un día y decir, hermana, aquí está la pastora, vamos a predicar la palabra de Dios. Usted no lo podrá hacer. La hermana me dijo, ¿en serio, pastor? Y yo, sí, estoy hablando en serio, hermanita linda. Bueno, no le dije hermanita linda, pero sí hermanita. No tenía la confianza para decirle hermanita linda, porque solamente le digo hermanita linda porque era mi esposa. Ahora no tengo que decir hermanita linda, porque no es mi hermanita linda, es mi hermana en Cristo. Hermanos, y entonces la señora dijo, pastor, entonces yo como que me quedo en Chile, yo tengo muchas cosas que hacer aquí, pero como que me quedo en Chile, hermana, por ahí, si no sé, hermano. Y la hermana nunca más volvió, creo que se quedó en Chile, o seguramente se fue a otra iglesia, no sé. Hermanos, en la actualidad hay muchos que no son pastores y están al frente de iglesias. Hay muchos que no son pastores y están al frente de la iglesia. Dios no los llamó, Dios no los puso, ellos están ahí por influencia de sus padres, por influencia de algún amigo, por influencia de algún conocido, por influencia de algún falso profeta, por influencia de pronto de algún falso apóstol, por influencia de algo o por iniciativa propia, pero no están allí porque el Señor los ha puesto, y ellos son falsos pastores, y ellos van a dar cuentas a Dios de todas sus cosas que han dicho. No son pastores. Hermanos, es claro entonces que quien designa al pastor es ¿quién, hermanos? Cristo, que es el único que puede hacerlo, y Él mismo, no otro, y Él mismo constituyó, Él mismo, escuchen bien, hermanos, Él mismo constituyó. Amén. Amén, hermanos. Hemos considerado entonces, hermanos, la asignación del pastor, pero hay algo más que tenemos que considerar en esta mañana: la misión propia del pastor de la iglesia. ¿Cuál es la misión propia de los pastores que Cristo mismo designa en la iglesia? ¿Cuál es su misión propia? Note lo que dice el versículo 11 y 12 otra vez. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra pastor aquí, hermano, indica dirección, gobierno, instrucción, cuidado, instrucción discipular, etc.
Y la palabra maestro aquí indica edificar en la fe ya recibida o ser un depositario de esa verdad. En este pasaje yo veo la misión del pastor en dos partes y quiero permitirme rápidamente tocar cada una de ellas. En la primera parte de la misión del pastor es servir, y el pastor sirve cuando está cuidando a la iglesia, cuando está dando dirección a la iglesia, cuando está gobernando la iglesia, cuando está nutriendo la iglesia, cuando está instruyendo la iglesia en las verdades divinas, en el cuerpo de doctrinas divinas. Allí el pastor está nutriendo, está haciendo este trabajo. Y eso es muy importante que usted lo sepa. La palabra pastor aquí está indicando que él debe estar ocupado de nutrir, instruir, dar dirección a la iglesia en todas las verdades divinas que están en la Biblia. El pastor maestro debía servir ayudando a edificar la fe o el cuerpo de la fe de los hermanos. Y cuando hablamos aquí de la fe, estamos hablando de aquel cuerpo de doctrina. Ya sabemos que yo había mencionado que la palabra una sola fe estaba hablando de un cuerpo de doctrina evangélicas. Entonces aquí cuando habla de edificar en la fe, estamos hablando de edificar en el cuerpo de doctrinas a rebaño, siendo el pastor un depositario de esas verdades. Es muy importante que tengamos esto, hermano. Ahora, el pastor en su misión debía conocer bien el cuerpo de doctrina, bien debía conocer ese cuerpo de doctrina para transmitirla a los hermanos, transmitir la historia redentora de Cristo a los hermanos. Él debía conocer esto y hacerlo de una manera precisa para con los hermanos, de tal manera que los hermanos conocieran lo que es la doctrina de Cristo. Hoy la iglesia, lamentablemente, tengo que decir que las iglesias carecen de pastores. Y cuando tienen una persona allí como pastor, carecen de pastor, no tienen pastor. ¿Y sabe por qué? Porque dicho pastor no transmite, no enseña la doctrina de Cristo, sino que enseña cualquier cantidad, hermanos, perdónenme la expresión, de tonterías, cosas que no están en la Biblia, cosas mal enseñadas. Entonces la iglesia no está siendo nutrida, la iglesia no está siendo enseñada, la iglesia no conoce el cuerpo de doctrinas bíblicos, no conoce las doctrinas históricas, no conoce la doctrina de la gracia, no conoce nada de doctrina en la iglesia. La iglesia se vuelve una iglesia neófita y ahí tiene un pastor, y este pastor sin vergüenza sí puede pasar todo el tiempo seguramente diciendo a los hermanos que le den dinero, que le den dinero, que le den dinero. Sí puede pasar seguramente con los hermanos tomando cafecito, riendo, haciendo chistes, tocando flautas, haciendo cualquier cantidad de cosas, hermanos, pero no pastoreando. Y los hermanos pasan tiempo y no conocen nada de la doctrina de Cristo. Eso es terrible, hermanos. No tienen pastores en esta iglesia. No tienen pastores en esta iglesia. Y hay iglesias que muchas veces la iglesia misma mete al pastor en este cuento. Y entonces el pastor tiene que estar de casa en casa, parece un domiciliario de casa en casa. Le dolía al hermano que una muela, ahí está el pastor, ¿cómo está, hermanita? Luego le dolió la otra muela, el pie, un dedo al otro, ahí está el pastor. Luego le dolió la panza al otro, allá está el pastor. Luego le dolió la cabeza a la otra, y allí está el pastor. Y luego el pastor anda como un bombero y anda para allá y para acá. Y este hombre el día sábado no ha preparado el mensaje, está cansado. Y entonces el día domingo se va aquí un poco dormilón, se monta al púlpito y comienza a decir, hermano, cualquier cantidad de tonterías. Y cuando usted lo escucha bien, dice, ¿qué está diciendo ese pastor? Ese pastor nunca se preparó, nunca estuvo en la presencia de Dios, nunca dedicó tiempo para analizar el texto, nunca trajo una comida sólida a la iglesia. Y la iglesia, el pastor entonces cuando se ve así, llega y le echa un pan de chiste a los hermanos, hace una cantidad de un pan de mímicas, hace algunas cosas, algunas distracciones, y los hermanos salen diciendo en el templo, el pastor, qué lindo
pastor. Ay, me pude reír en la predica del pastor. ¡Wow! ¿Cómo pasé tan chévere aquí? El pastor se vuelve un payaso, hermano. Y allí la iglesia se convierte, hermano, en un circo donde ríe el pastor, ríe las hermanitos y todos pasan chévere allí, hermanos, salieron de allí y no hubo nada de nutrición, de alimentación. Los hermanos siguen, hermanos, careciendo de toda doctrina. Y cuando venga el demonio disfrazado de otros hombres y le dice, hermano, es por aquí, y el hermanito que no conoce nada dice, ay, sí, amén, así es. Sabe que hace unos días yo estaba en una reunión, a veces me siento que estoy ahí, pero estoy en el lugar equivocado, por mi ejercicio de pastor debo ir algunas veces. Bueno, señor falso pastor, digo yo, y comenzó a decir una cantidad de cosas, y comenzó a hablar, y estaba rodeado de unos pastores, y había muchos pastores allí, y el hermano comienza a decir cosas, y los hermanos pastores, porque no había hermanos, había pastores allí, pastores, que yo no sé si todos son pastores de verdad, y comenzó a hablar este señor allí cosas, y decía cosas, y me sorprendió que los pastores, estamos allí supuestamente nuestros pastores, y todos decían amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Y yo decía, no puedo creerlo, lo que está diciendo este señor, y los hermanos amén. Y yo decía, si los hermanos pastores que están aquí dicen amén, ¿cómo estarán las ovejas? Y sabe, yo casi que me levanto, hermano, yo me tuve que detener un poco, casi me levanto y le digo, Señor, usted está enseñando tonterías, usted está diciendo falsedades, no es así. Pero claro, no me levanto, no me levanto, pero me han invitado. Y digo, si me levanto aquí me apedrean, ahora sí me apedrean. Y yo, Señor, ahí me detuve un poco, y cuando terminó eso quería saber una información que tenía que ver con el ministerio del interior y salí de mí. Hermanos, qué terrible. No tienen pastores. Esas iglesias no tienen pastores. Hermanos, esta es la primera parte de la misión del pastor: nutrir, alimentar el rebaño de Cristo, y alimentarlo con la palabra de Cristo. Amén. Alimentarlo con la palabra de Cristo. Con la palabra de Cristo, no otra palabra, la palabra de Cristo. Pero hermanos, esa doble función, el pastor tiene una misión también, y es entrenar a los hermanos. Dice el texto, mire lo que dice otra vez el texto: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esta es otra función del pastor, hermanos, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, esto implica corregir lo deficiente que tengan los hermanos santos de la iglesia, instruirlos en todas las partes necesarias para que ellos puedan ocupar el ministerio, para que ellos a su vez puedan ayudar a edificar la iglesia de Cristo. Hermanos, la misión del pastor no es hacer la obra de los santos. La misión del pastor sí es entrenar a los santos para la obra del ministerio. Eso tiene que estar claro. Por allá Juan, Hechos 6, 2 al 3, también la palabra nos habla allí, delinea cuál es la función del pastor. Y cuando unas viudas dijeron, bueno, estamos desatendidas por el pastor, por los pastores, nos sentimos un poco solas, ¿qué vamos a hacer? Entonces los hermanos dijeron, bueno, no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y la oración para dedicarnos a ustedes. Por lo tanto, ahora nómbrense unas personas de buen testimonio para que se ocupen de ayudar a ustedes en toda esta parte social, en toda esta parte que es necesaria. Hacerla así, por supuesto, es necesario.
y nombraban nuevos líderes para ocuparse de esa tarea, mientras ellos estaban ocupados de la palabra, nutriendo la vida de la iglesia en la enseñanza bíblica. Hermanos, Elton dijo en cierto momento, la reforma, miren lo que dice, la reforma ha abierto la Biblia para que las pueda leer el hombre común. Una nueva reforma abrirá el ministerio al hombre común. Amados hermanos, la iglesia, esta iglesia, hermanos, la iglesia no puede mostrarse ante el mundo rebelde, inmadura, caprichosa, mundana, floja. La iglesia no puede mostrarse al mundo de manera ociosa, grotesca. No puede mostrarse al mundo de esta manera. Hermano, la iglesia no debe prescindir de las inhibiciones o prohibiciones como lo hace un niño que no quiere ningún tipo de prohibiciones. La iglesia no puede ser esto. La iglesia debe mostrarse que está en un proceso de madurez, en un proceso de crecimiento, en un proceso de avance. La iglesia no tiene que mostrar que ya ha dejado atrás sus reacciones infantiles y que ahora entonces está avanzando, está asumiendo su edad adulta y ahora madura, honra al Señor. Y entonces aquí, mi estimado hermano, escuchen lo que tengo que decir. La misión del pastor en este caso viene siendo entonces entrenar a la iglesia, tiene que ser nutrir a la iglesia para que esta iglesia pueda ser una iglesia madura, que honre, que glorifique al Señor en todo lo que haga. Hermanos, la iglesia, el pastor tiene una gran tarea. El pastor tiene que nutrir a la iglesia con la palabra y tiene que entrenar a la iglesia con la enseñanza teológica, con la enseñanza, para que entonces la iglesia pueda ocuparse del ministerio al cual el Señor le ha llamado. Escuchen bien, ningún hombre puede, ninguna persona sola puede llevar a cabo todo el ministerio de la iglesia. Por lo tanto, el pastor no puede solo llevar a cabo la tarea de la iglesia. Por lo tanto, Dios da dones a los miembros, como vimos hace 8 días, para que entonces estos miembros sean entrenados para que ahora ellos se ocupen del ministerio en la iglesia, el ministerio que el Señor les ha llamado. Permítame decirte algo más, hermano, en esta mañana. Date prisa. Disponte, hermano, a ser entrenados para servir a Dios. A ser entrenados para servir a Dios. Yo te digo esta mañana, deja de estar sentado sin tomar una parte activa del servicio en la obra del Señor. Deja de estar sentado allí ocioso sin tomar el lugar que el Señor te ha dado en el cuerpo para que lleves a cabo la tarea que el Señor quiere que tú desarrolles. ¿Entiendes esto, hermano? Uno de los pecados más grandes, guardando la proporción, que comete la iglesia es sentarse sobre los dones que el Señor le ha dado, no hacer nada de lo que el Señor le ha llamado a hacer y decir entonces allí que está muy bien con el Señor. Miembros de PBC, escúchenme esta mañana, no pretendan mantenerse ociosos sin hacer la obra que el Señor les ha llamado a hacer. No pretendan meter al pastor que haga la tarea de los santos para ustedes estar solamente mirando y viendo, contemplando qué es lo que hace la iglesia y nada más. Están llamados ustedes a hacer la tarea que el mismo Dios les ha designado. El pastor se nos designa una tarea, a los miembros se les designa otra tarea, el pastor entrena a los miembros de la iglesia para su propia tarea y ellos deben llevar a cabo esa tarea. Amén. Amén, hermanos. Ustedes deben llevar a cabo la tarea que el Señor les ha encomendado. Están llamados a hacerlo. Ahora, ¿cuáles son los resultados de
de la misión propia del pastor que Cristo ha delegado en la iglesia. Hemos visto la asignación del pastor. Hemos visto entonces la misión propia del pastor, y eso tiene que dar unos resultados. ¿Y cuáles son los resultados de la misión del pastor? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Yo quiero decirle en esta mañana que no son riquezas. Es una lástima que muchos pastores piensen que los resultados de un ministerio es riqueza. No son los resultados del ministerio pastoral, no son riquezas materiales. No es carro, no es propiedad, no son lujos, no son tener la iglesia más grande, no son todas las cosas de este mundo. Hay pastores que están en el ministerio y ellos anhelan, corren, quieren y hacen para todo lo que sea posible para tener todas las cosas de este mundo. Eso no es el resultado del pastorado. Ahora, si Dios bendice a un siervo suyo dándole alguna propiedad, gloria a Dios. Pero el pastor no, el resultado de su ministerio no es las cosas materiales. Es una lástima porque algunos pastores dicen toda la vida dedicándolo a los hermanos, dedicándose a la gente, y mire, yo aquí pobrecito, pobrecito, pobrecito. Entonces estos pastores vagabundos, ellos buscando tener propiedad y buscando tener cosas, pensando que el fruto de su trabajo tiene que ser todas esas cosas, comienzan entonces, hermanos, a hacer todo lo posible para sacarle la plata a los hermanitos, y los hermanitos van cayendo toditos allí. Eso indica que esa iglesia no está educada, no está formada, no está nutrida, no conoce la verdad, y todos caen allí. Pues obvio, si no hay instrucción, si no hay formación, los hermanos caen allí. Ahora, con esto no estamos diciendo que los hermanos no están llamados a dar. Por supuesto, los hermanos están llamados a contribuir para el sostenimiento de la obra, están llamados a contribuir para la extensión del reino, están llamados a contribuir para el auxilio de los más pobres. Claro que sí, están llamados a hacerlo. Ahora, este mal ejemplo que han dado estos falsos pastores ha llevado muchas veces a muchos hermanos un poco inmaduros a decir, bueno, si es así, yo no doy nada, yo mejor voy a un barrio y doy lo que el Señor me ha dado a un pobre por allá. No es eso tampoco que tienen que hacer los hermanos. Ellos han caído en su madurez en todo esto. Estos pastores les han hecho daño, y ellos por falta de conocimiento también han caído en esto de no honrar al Señor con lo que el Señor les ha dado. Pero usted hace lo que el Señor le ha dado, lo que el Señor le indique. Usted voluntariamente lo hace, porque usted sabe la responsabilidad suya que tiene. Pero no es porque ningún hombre dice usted tiene que, usted tiene que, usted tiene que. No, esa es su responsabilidad suya, esa es su responsabilidad. Hermanos, cuando usted escucha a un pastor diciendo que él quiere riqueza, y que el resultado tiene que ser eso, y riqueza, eso es un falso pastor. Gloria a Dios, y el Señor bendice a un pastor. Pero no es el fruto de trasquilar, de robar a los hermanos de la iglesia. No puede ser eso. Note lo que dice el texto, hablando de los resultados del pastor. Note lo que dice el texto, claramente resalta el resultado del pastor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Puede ver? La palabra que aparece allí, hasta que lleguemos o hasta que alcancemos, indica una meta y unos resultados. ¿Sabe? Cuando los pastores entran a servir en el cuerpo de Cristo, entran a trabajar, entran a ayudar, ellos cumplen la misión de nutrir a los hermanos, y luego estos hermanos nutridos tienen que aflorar unos resultados espirituales en sus vidas.
Y voy a permitirme mencionar algunos de los resultados que debe surgir como el ministerio, a raíz del ministerio que el pastor lleva a cabo en la iglesia. Rápidamente voy a mencionar algunos, y dice aquí unidad corporal, esto no es dinero, dice unidad corporal, complementación, perfeccionamiento, conocimiento de Cristo y confianza en Él, madurez espiritual, doctrina, semejanza de Cristo, engranaje, trabajo en armonía, crecimiento, fuerza, restauración, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son resultados de un buen trabajo pastoral. Ahora yo quiero mencionar rápidamente en esta mañana, quiero profundizar en 3 de estos grandes resultados como el trabajo que un pastor lleva a cabo en la iglesia. En primer lugar, la unidad en la fe. La unidad en la fe es uno de los resultados de un pastor, de un buen pastor. Es decir, los hermanos, toda la iglesia comienzan a tener una unidad doctrinal. Todos los hermanos comienzan a crecer en la doctrina y comienzan a estar unidos en la doctrina. Ya no existe tal cosa que un hermano por aquí cree una cosa, que otro hermano por allá cree otra cosa, que otro hermano por allá cree otra cosa. No, ahora todos los hermanos uniformemente van creyendo en las doctrinas bíblicas. Cuando este resultado se ve en la iglesia, te dice que el pastor entonces está nutriendo la iglesia, está enseñando a la iglesia, está ayudando a la iglesia, y la iglesia ahora tiene un conocimiento de la fe o un conocimiento del cuerpo de doctrina bíblico en su seno. Esto es un resultado, hermanos, de un buen trabajo pastoral. Si una iglesia pasa todo el tiempo y no conoce, no están unidos en la enseñanza, no conocen la enseñanza, cada uno cree lo que bien le parece, hay confusión en la enseñanza, etcétera, 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 implica que algo está mal aquí. Tiene que ser enseñada la doctrina. Ese es un resultado importantísimo: unidad en la fe o unidad en el cuerpo de doctrina de la iglesia. Pero hay un segundo resultado, y es conocimiento de Cristo. Cristo es el objeto. Los hermanos deben tener un conocimiento profundo de Cristo, deben crecer en un conocimiento de Cristo, deben avanzar en el conocimiento de Cristo. Los hermanos deben cada día ir adelante en todo este proceso de desarrollo de la fe en Cristo, hermanos. Si la iglesia no conoce a Cristo, si la iglesia, escuchen bien esto, pasa el tiempo y los hermanos no tienen un conocimiento pleno de Cristo, los hermanos no conocen o conocen muy poco de Cristo, de quién es Cristo, es grave, es gravísimo. La iglesia, como resultado del trabajo pastoral, debe la iglesia conocer día a día más y más y más de Cristo. A través de conocer por medio de la palabra a Cristo, los hermanos van madurando, van creciendo, van siendo mejores, y de esa manera ellos van, hermanos, haciendo lo que Cristo dice. Y hay un tercer resultado de la iglesia, y es que los hermanos viven una vida de obediencia. La obediencia a Cristo es un resultado palpable de un buen. La obediencia a Cristo es el resultado de un buen trabajo ministerial. Es decir, los hermanos restaurados, siendo restaurados, amando a Cristo, obedeciendo a Cristo por medio de la palabra de Dios, porque la palabra ha sido enseñada. En muchas iglesias, al no enseñarse la palabra, los hermanos insisten en seguir en el mundo, insisten en amar al mundo, insisten en vivir con el mundo, porque no son enseñados en la palabra. Amados hermanos, el resultado de esa obediencia a Cristo tiene que darse en reproducción también de los hermanos. Los hermanos que ahora están obedeciendo a Cristo se reproduce haciendo otros discípulos. Es decir, hay un discípulo y ahora él ayuda a otro, y luego este ayuda a otro, y luego este ayuda a otro. Hay hermanos que no se reproducen, hay hermanos que no avanzan. Ellos solamente escuchan y escuchan, pero no se reproducen en nadie más. No tienen discípulos. Hay hermanos que nunca inclusive han tenido un discípulo. Eso es terrible. Y uno como pastor se preocupa. Y hay hermanos que sencillamente dicen: no, que yo estoy tan ocupado, yo no tengo el tiempo para ser un discípulo. Eso es parte de la naturaleza de un discípulo. Si un hermano dice así, este hermano está muy mal.
discípulo se le produce, es decir, todo discípulo debe compartir con otro discípulo y de avanzar, y luego ese otro con otro, y luego ese otro con otro. Hermanos, estos son resultados de una vida, de un trabajo pastoral: unidad en la fe, conocimiento de Cristo y obediencia a Cristo. Entonces, por eso yo no puedo decirle a ustedes aquí, hermano, pararme cada mañana y decirle a ustedes, hermano, tranquilo, hermano, vayan para adelante, ustedes van a tener riqueza, ustedes van a tener propiedades, ustedes van a viajar a Roma, ustedes van a viajar, quién sabe a dónde, a la Conchinchina. Yo no puedo decir nada de estas cosas, hermanos. Yo no puedo levantarme aquí cada semana y decir así, cada semana, hermanos, ustedes son unos campeones, ustedes tienen mucha fuerza, ustedes pueden, ustedes pueden, ustedes pueden. Esa es la actitud positiva. Yo no puedo sacarlos a ustedes de aquí contentos, hermanos. Yo tengo que hablarle la palabra a ustedes, porque ustedes son discípulos de Cristo, ustedes son de la iglesia de Cristo. Una vez un hermano me dijo, yo para qué voy a la iglesia, si cada vez que voy a la iglesia me siento como que ya me lanzan al infierno. Un hermano también una vez le dijo a otro hermano, yo a su iglesia no voy, yo a su iglesia no voy. Ese pastor por poco casi que me lanzas al infierno. Muchos de ustedes se ponen muy contentos si yo les hablo de todas las cositas bonitas que ustedes quieren saber, ¿verdad? Hermano, tranquilo, usted mañana va a prosperar. Tranquilo, hermano, usted mañana va. Tranquilo, hermano, usted mañana va a tener carro. Tranquilo, hermano, usted mañana va a tener, no sé, 5 hoteles. Tranquilo, hermano, usted mañana va. Todo va a cambiar, hermano, todo. Tengo que predicarle a usted a Cristo. Tengo que predicarle a usted a Cristo. Tengo que predicarle a usted su palabra. Amén. Muchos de ustedes en este mismo instante es probable que hayan dejado de aprender ya de lo que estoy hablando, porque usted está diciendo que eso no es para qué. Y yo le estoy diciendo a usted que usted debe levantarse y ser entrenado, debe darse prisa para ser entrenado para hacer lo que Dios le ha mandado a hacer. Usted ha llamado a obedecer a Cristo en todo. Y parte de lo que tiene que hacer para Cristo es servir en todo. Amén. Permítame terminar, hermano, diciendo esta mañana, hemos considerado la designación del pastor, la misión propia del pastor y los resultados de la misión del pastor. Ahora, los resultados de la misión del pastor deben de ser en ti. Deben de ser en ti. Y deseo en esta mañana, hermanos, que estemos unidos en la fe verdadera, en el cuerpo de doctrina, que conozcamos a Cristo crucificado, a Cristo muerto y a Cristo resucitado. Mi deseo, hermanos, es que obedezcamos a Cristo haciendo todo lo que Él nos pide. Y por eso esta mañana yo le invito a usted, hermano, avancemos en este proceso. Amén. Avancemos en este proceso, conociendo cada día más a Cristo, conociendo cada día más su palabra y obedeciendo en todo lo que Él nos dice. Hermanos, cierre sus ojos y oremos al Señor en esta mañana. Soberano Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque claramente nos has ayudado a entender un poco más, Señor, acerca de la asignación del pastor, la misión propia del pastor y los resultados de la misión del pastor. Señor, ayúdanos como iglesia a tener esto claro, de tal manera, Señor, que no encasillemos a los pastores en cosas que no son. Señor, bendice a mis hermanos en esta mañana y ayuda a que cada uno pueda hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Ahora, Señor, bendice las ofrendas, Señor, que cada hermano va a dar. Ayuda a que estas puedan ser usadas una vez más, Señor, para el sostenimiento de la obra,
para la extensión del reino y para los hijos de los más necesitados. Señor, bendice a cada hermano de manera especial esta mañana. Gracias, Dios, y que esta semana, oh Dios, cada hermano bajo tu guía pueda ser muy bendecido de acuerdo a tu voluntad. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.